el tema de Jesús ya lo hemos tratado varias veces y lo vamos a tratar hoy también en alguna forma que me gustaría oír si alguien tiene alguna cosa en concreto de este tema que quisiera tomarlo. La vez pasada tomamos el tema de la libertad. El tema de la libertad, pues es un tema que tiene que ver con esto, pero podemos ver entrar en esta introducción de, de Jesús. ¿Les parece bien a todos? Sí, ¿Está bien? sí, ¿Sí? ujú, sí, Este, hay una parte interesante que quiero ponerla también sí, en el tema. Elsa, ¿dónde anda? Tú me pusiste, no fue Elsa o fue eh, Alicia, creo, ¿no? Que me pusiste un mensajito en el WhatsApp de- del silencio de María o algo así, ¿no? Eso es muy sí, interesante. Sí, sí, ¿verdad? sí, Alicia, sí. fui yo. Bueno, vamos a tomarlo porque es un tema muy bonito que ella lo puso en una parte, y ahorita lo comentará y lo introducimos también porque está interesante. Bueno, eso es un tema muy especial porque este momento en el que estamos nos reúne precisamente pues casi todo el mundo occidental pues, y parte del oriental también. Es el tema. Y por más que haya otros años, el año judío, etcétera, el año tal y tal, el año, pues universalmente vivimos en el año 2021 después de Jesús. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿por qué, verdad? Por qué medimos el tiempo nosotros a partir de ese personaje? O sea, ¿qué hizo realmente? ¿Qué hizo en realidad que haya impactado al mundo de tal manera que nuestro tiempo está marcado por un antes y después de él? Es una pregunta muy buena y muy importante, porque si lo pensamos, Jesús nunca escribió un solo libro, no inventó nada, no fue un líder político importante, no fue un gran guerrero, no fue un gran descubridor de algún secreto de la naturaleza. ¿Qué hizo realmente? ¿Qué es lo que realmente impactó al mundo de esa manera? Y otra pregunta bien importante. ¿Por qué a ese personaje lo mataron? ¿Por qué? Son dos preguntas muy interesantes. Porque él, por lo menos en su historia, en la que conocemos, o que la mayoría conocemos de alguna manera u otra, porque el conocimiento de su vida nos viene a través de evangelistas que escribieron pues mucho tiempo después. Entonces lo que está escrito en lo que conocemos como los evangelios son recuerdos de recuerdos de recuerdos. ¿Qué pasó realmente en ese tiempo con este personaje? ¿Por qué marcamos el tiempo así? ¿Por qué lo mataron? Es un personaje muy interesante, de un gran impacto, pero si analizamos su vida conocida son 3 años y nada más. Hay un pequeño momento en que se le conoce como a los 12 años, en que aparece por ahí, la anécdota se cuenta de que estaba con los maestros de la ley de ese tiempo, discutiendo algunas cosas pues, de sus creencias, de sus historias, etcétera, ¿no? Y se presenta su familia después de haberlo buscado angustiosamente, porque se les separó cuando andaban por ahí paseando o caminando en una fiesta en de ese tiempo. Y lo andan buscando con una gran angustia, pues la madre, o sea, y el padre, ¿no? Porque ubiquemos todo en un contexto de realidad. Porque tenemos esta imagen de Jesús en un contexto muy mistificado, ¿no? En un concepto que casi no nos permite tocarlo, porque está en el altar, está tal cosa, está quién sabe dónde,
Entonces, no nos permite verlo bien. Tratemos en este momento de ubicarnos en una época determinada. Tratemos en este ejercicio que vamos a hacer de ubicarnos en este tiempo. Este personaje el personaje conocido es un hombre de 30 años. El personaje conocido. Únicamente se conoce su vida 3 años. Con esto nos vamos a ir dimensionando qué es lo que pasó ahí, ¿no? 3 años. De los 30 a los 33 años. Nada más. Su vida conocida, su vida pública es de 3 años. En un momento de su vida que era un jovencito. 30 años es un hombre muy joven. No es el maestro de barba, anciano, venerable, lleno de sabiduría, no. Es un joven. Y es un joven que vivió públicamente 3 años. Entonces, ¿por qué impacta al mundo así? Segunda pregunta, ¿por qué lo mataron? Cruelmente, terriblemente cruelmente. Con saña. No lo mataron en no. Hay una muerte con saña, con coraje. ¿Por qué? El único momento conocido antes de eso es a los 12 años, ¿no? Que cuenta los evangelistas o la historia conocida, cuenta que en un paseo pues se les desapareció. 12 años, muchachito. Y los padres andan buscándolo. Imaginen la escena, no era la Virgen María y San José, eran María y José. Quitemos por eso, empecemos por ahí un poquito para irnos ubicando en el momento de ahí. No era la Virgen María la que andaba buscando a Jesús de Nazaret, no. No era San José, eran María, una mujer joven con su esposo José, un carpintero. Imaginen eso así, no lo imaginen como la Virgen María que andaba por ahí en su túnica. Si comenzamos a imaginar ahí, vamos aterrizando en el momento. Vamos a tratar de tocar a Jesús. Vamos a tratar de verlo, de tenerlo junto en esta reunión que tenemos, de tenerlo aquí. Vamos a tratar de hacerlo. María y José, su madre y su padre lo andan buscando angustiados porque se perdió en una fiesta que había ahí donde ellos estaban. Y después de un momento de angustia lo encuentran y le reclaman. Son sus padres, están enojados con el chiquillo. ¿Por qué te nos desapareciste? Estábamos preocupados por ti. Dice, ¿por qué estaban preocupados por mí? Yo vengo a hacer él les responde en su forma, porque quién sabe cómo le respondió, diciéndoles, yo tengo también unas cosas que hacer, ¿no? O sea, no se justifica, ay, perdón, por favor, no lo vuelvo a hacer, no. Él sabe lo que está haciendo. Muy interesante. Y después de ese momento, de los 12 años, desaparece por completo. Ya no se vuelve a saber nada. Nada. Ni una pequeña anécdota. Nada. Qué interesante. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? No hay ninguna anécdota por ahí que algún otro encuentre. No, simplemente ya desapareció. Y vuelve a aparecer hasta los 30 años. Ese lapso de los 12 a los 30 años
pues hay muchas especulaciones y muchas historias secundarias que no conocemos en los evangelios normalmente conocidos, ¿no? Hay muchas cosas de los evangelios apócrifos, de tal cosa que estuvo en India, que estuvo en Egipto, pues ya entra una parte de leyenda, ¿no? De leyenda y con ciertos visos de realidad, porque sí hay ciertos escritos en India, yo no los conozco, pero sé que hay ciertos escritos de su presencia en India. Eso nos da la idea, por lo menos nos podemos atrever, sabiendo qué es lo que pasa, nos podemos atrever que es un hombre que entra en alguna forma a un estudio profundo de algo, porque desaparece por completo. Quizás estuvo en alguna enseñanza, seguramente, digo, no es quizás, seguramente, ¿no? Seguramente. Esa parte, pues es la leyenda, son elucubraciones, no vale la pena mucho. Sí hay antecedentes de que estuvo en India, de que estuvo en Egipto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que seguramente sí. Estuvo en alguna cosa de una enseñanza profunda en su vida, con algún maestro, con alguna cosa, en alguna organización, o simplemente en algún maestro, ¿no? Sin duda sí. Pero entonces vuelve a aparecer a los 30 años otra vez, y son 3 años de su vida. En esos 3 años impacta la historia e impacta su tiempo de una manera tremenda. Crea, sin ser un alborotador, porque nunca fue un alborotador, un hombre que anduviera con pancartas, los judíos no deben ser, las creencias judías no deben existir, pues no. No era un rebelde, para nada. Entonces, ¿qué irritó tanto a la gente de tal manera que buscaran matarlo de esa manera? Cruel, despiadada, con rencor, con coraje. ¿Por qué? Es un tema fascinante porque tiene que ver con el tema de la vez pasada, ¿no? O sea, para mí, el impacto más grande que él marcó de su momento en su vida, porque no es un hombre que escribió nada, no escribió ningún libro, ninguno. Era el caminar de él, hablando lo que tenía que hablar con la gente que se presentaba. Y la historia va contando en su caminar cómo va invitando a ciertos personajes a ir con él, ¿no? A sus más cercanos, ¿no? En toda enseñanza espiritual de cualquier tipo, hay varios niveles. Un maestro puede hablar en público, ¿no? Una serie de cosas, da una plática, una conferencia, sí, ¿no? Eso es como en general. Pero en cualquier maestro que tiene una enseñanza, hay otras enseñanzas que son privadas, ¿no? Que ya van dirigidas, no son privadas porque sean secretas, son privadas porque van dirigidas ya a personas que están en otro nivel, actuando de otra manera en una entrega, ¿no? No es el oyente que escucha, que le deja un mensaje que es muy lindo, ¿no? Que le despierta alguna inquietud, alguna inquietud. Pero de ahí viene la segunda etapa, que es el que sigue, el que lo sigue, el que está con él, ¿no? El que camina con él. Los que son capaces de dejar todo por seguirlo. No es que tenga que ser así, porque eso nace de la persona, ¿no? No es que hay que hacer eso, porque cuando estás con un maestro tienes que hacer eso, no.
Eso depende de cada persona. Si en la persona está el momento de eso, pues sí, eso no pide permiso. El llamado de ese tipo no pide permiso. Entonces comienza su vida. Ahí están los evangelios de diferentes que hablan de diferentes versiones, Mateo, Juan, etcétera, etcétera, los evangelistas, ¿no? Y va relatando cosas. Es muy interesante porque si cualquiera de nosotros sabe en una plática que hizo con alguien, cuando esa persona le platica al otro lo que tú dijiste, pues lo va a desvirtuar. El famoso teléfono descompuesto, ¿no? Y el otro va a desvirtuarlo y el otro va a desvirtuar y al último quién sabe qué dijo, ¿no? Ya no sabemos. Pero lo interesante de estos maestros que hablan en una forma metafórica, ¿no? Hablan con parábolas, con metáforas. ¿Por qué? No es porque quieran ocultar algo. Simplemente es que para hablar de las cosas más profundas espirituales, pues no se puede hablar así como, no es que no se quiera, es que no. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿cómo puede transmitir una persona que comió una fruta que nadie conoce? ¿Cómo puede transmitir el sabor de esa fruta? Es imposible. Puede decir, bueno, mira, sabe más o menos como la manzana, pero bueno, no exactamente, porque tiene algo del plátano, ¿entiendes? ¿Cómo transmites la experiencia de un sabor a otras personas? Tiene que ser con metáforas, con parábolas, ¿no? Una persona que está en un desarrollo profundo espiritual, que sabe lo que está adentro, que sabe quién es, porque descubrir a Dios es saber quién eres. No es descubrir a un Señor fuera de ti, es saber quién eres. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? La esencia de un personaje de esa magnitud que se presenta ante nuestra vida de alguna manera es invitarnos y recordarnos que podemos ser así, que podemos tener esa visión del mundo así, que somos eso. Porque si no fuera así, la enseñanza de un maestro no tiene ningún sentido. Cualquier maestro de cualquier nivel enseña para que tú seas o él como él o más que él. Porque si un maestro tiene una enseñanza en la cual tú nunca puedes llegar a ser, pues ¿qué caso tiene su enseñanza? O sea, si Jesús, cuando toco esos temas, yo no estoy criticando una religión, porque las religiones tienen su sentido para un nivel determinado, ¿no? No es una crítica, pero es una aclaración, ponerlo en un contexto. Cuando una creencia, hay una diferencia entre un personaje, un maestro, que habla de su propia experiencia, a que otro interpreta y lo vuelve una creencia. Cuando Jesús dice, mi Padre y yo somos uno, es bien interesante. Porque él no dice, yo soy el único que soy uno con mi Padre. No dice eso. Porque si eso fuera así, bueno, pues le aplaudiríamos, ¿verdad? Qué suerte tienes, ¿no? Qué maravilla. Pero ¿y eso a mí de qué me sirve? Que tú seas uno con el Padre. Qué envidia o qué alegría contigo, bueno, bien por ti, ¿no? Pero si estás diciendo eso y estás dando una enseñanza, es para decirnos, tú puedes ser también uno con el Padre. Fíjense nomás qué invitación.
Tú puedes ser uno con el Padre. Eso es lo que le da valor a una enseñanza de un maestro de ese nivel. Eso es lo que le da valor. Si no fuera por eso, pues mira, le aplaudiríamos. Qué bueno que te conocí, pues ahí nos vemos, ¿no? Pero no, es una invitación. No es una exhibición. Es una invitación. Esa es la grandeza de las palabras de Jesús. Es una invitación. A que tú puedes tener esa visión. Eso le da otra dimensión a un encuentro de esa naturaleza, a un maestro. Y no tienen, por afuera no llevan ningún distintivo especial, ¿eh? No llevan un currículum vitae, no llevan una medalla aquí grandota en el pecho diciendo que él es el mero mero. Pues no. ¿Cómo lo reconoces? Los que lo veían o lo oían hablar decían, bueno, ¿y este de dónde le viene tanto rollo? ¿Por qué no es el hijo del carpintero de la esquina? Pues ¿qué? Así lo decían. Porque es la visión del momento. Imagínense que no están viendo a Jesús de Nazaret en su túnica. No, están viendo a un joven que está hablando. Dice, bueno, pues ¿y este cuate de qué? ¿De dónde le sale? No tiene ni siquiera barba ni nada. ¿De dónde le sale tanta sabiduría? Eran los que lo veían de ese momento. Porque no es lo mismo ver a Jesús 2020 años después, con todo lo que se le ha puesto encima y todos los ropajes y todas las creencias y dogmas y lo que sea encima, que dices, hombre, ya no te puedo ni ver, ¿no? Que verlo al joven de 30 años caminando por las calles en vivo contigo, subiéndose al metro contigo, caminando en un embotellamiento contigo, paseando en el parque contigo. Así era. Y si le quitamos todo eso, todas esas cosas, es maravilloso recuperar esa imagen de ese grandísimo ser que se presentó, que caminó por el planeta, ¿me entiendes? Si le quitamos todo eso, no solamente no lo empequeñecemos, todo lo contrario, ¿me entiendes? Y fíjense las anécdotas, ahorita vamos a entrar en varias anécdotas de todo, pero él camina dando sus pláticas donde sea. Si se juntaba gente ahí, pues ahí se sentaba y ahí hablaba, ¿no? Y caminando, él con su visión, con la sensibilidad profunda de haber tocado su ser interior, de ser uno con el Padre, imagínate nomás, ¿no? De repente encuentra personajes que les dice, tú, vente conmigo. Es increíble cómo los invita, ¿me entiendes? Porque no los trata de convencer de nada, ¿no? Él capta que esas personas están ahí ya listos para algo. Vente, sígueme. Punto. Y estos personajes que están en el momento de su vida, no lo dudan. Una invitación de ese tamaño, imagínate, si ahorita te dieras cuenta, ¿no? De que un ser de ese tamaño te está invitando a seguirlo. Claro, en ese momento, pues es un jovencito que anda por ahí caminando, bueno, ¿y tú quién eres? Pues ¿a dónde te voy a seguir? ¿No? ¿De qué? Pero no, sígueme, si lo siguen. Deja todo y sígueme. Fantástico eso, ¿ves? Y esta gente comienza a hacerse el grupo íntimo de él, sus discípulos directos, que lo acompañan, que están con él, que hablan con él de otra manera, que muchas veces le preguntan, ¿pero esto lo dices para todos o lo dices para nosotros?
porque ellos tenían una enseñanza privilegiada con él, porque tenían la capacidad de entender otra cosa. Por eso eran, no porque él los escogiera, no, porque es el propio desarrollo de la persona la que los pone en ese nivel, ¿no? Y en contraste hay un personaje fantástico que a mí me encanta esa historia, ¿no? Ese personaje maravilloso que de repente en un lugar donde está Jesús con sus discípulos, en una plática privada con ellos, particular, ¿no? Hablando con ellos, que debe haber sido, imagínate qué privilegio, ¿no? Estar sentado con Jesús hablando, ¿no? Imagínate nomás, digo, ¿no? Digo, sabiendo ahorita, en ese momento era un privilegio de estos personajes, pues, sus discípulos, que tuvieron la visión de ver quién era este hombre. Eso habla de la grandeza de ellos. ¿Ves? Porque otros lo veían y decían, bueno, ¿y este qué? Pues ¿de dónde le sale tanta sabiduría? Pero hay un personaje muy interesante que en un momento en que está Jesús con sus discípulos, se acerca con él, un hombre joven también, y le dice, maestro bueno, le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? El muchacho que se le presenta no es cualquiera, ¿eh? No cualquiera puede enfrentarse así y decir esas palabras con sinceridad. Y Jesús lo ve, lo recibe, lo escucha y le dice, sigue los mandamientos, sigue la ley, no matarás, no tal, todo eso, le explica, haz esto. Y el joven le dice, Señor, yo hago eso. Una persona que se presenta así y puede decir eso, era un hombre bueno seguramente, era un hombre íntegro o un gran mentiroso. No creo, un gran mentiroso no se puede presentar así. Pero le dice, yo hago eso. ¿Qué más puedo hacer? Interesante. El chavo trae una inquietud más profunda allá adentro. ¿Qué más puedo hacer? Le dice. Entonces Jesús da otro paso. Dentro de su interior le dice, ok, deja todo, le dice. Fíjate nomás, ¿no? Imagínense uno mismo presente ahí. Deja todo y sígueme. Lo invita. El Maestro Jesús lo invita a este hombre a seguirlo. Y el joven se queda pensativo. Y le dice, soy un hombre muy ocupado, tengo muchas ocupaciones, no puedo dejar todo. Debe haber sido un hombre muy rico, un hombre con muchos negocios, con muchas cosas. Y le contesta eso a la invitación de Jesús. Tengo muchas ocupaciones, no puedo. Y se va, seguramente triste, seguramente con un dolor adentro también, seguro. Yo haría una novela de ese personaje. ¿Qué pasó después con él? ¿Cómo fue su vida después de eso? ¿Cómo fue llegar a su escritorio a dirigir sus negocios después de eso? ¿Cómo fue? Yo creo que ese hombre no pudo olvidar jamás ese momento. Jamás.
Es un personajazo bárbaro ese. ¿Qué pasó con él? Porque si pudo expresar eso, si pudo reconocer la grandeza de ese muchacho, no era cualquier personaje el que se acercó. Si tuvo él la fineza en su alma de captar quién estaba ahí y poderle decir qué puedo hacer yo, ¿por qué le pregunta a él si no era un sacerdote? Jesús no era un sacerdote. No era un personaje de la estructura de la iglesia o de la cultura judía de ese momento. No era un personaje importante de la cultura. Sí era un descendiente sí tenía una sangre aristocrática porque venía de David, ¿no? Pero no era un personaje para que alguien se le acercara a decir, oye, ¿qué puedo hacer por esto? No era una autoridad. Entonces el hombre que se acercó era un hombre con una conciencia muy alta para acercarse y preguntarle, ¿qué tengo que hacer? Quiero eso. Y no se conforma con la respuesta, porque le dices, pues sí, sigue todos los mandamientos de la ley. Con eso tienes. Y no es porque lo despreciara, es porque sí, podía hacer eso. Y al mismo tiempo le está poniendo también una prueba, le está invitando, le está diciendo a ver quién eres, ¿no? Son momentos muy importantes. Cada momento de su vida es fantástico, de verdad, ¿eh? Cada momento de la vida de Jesús es impresionante. Y después empieza lo que para mí es la parte fundamental de su mensaje y la parte fundamental de por qué lo mataron. ¿Por qué les causó tanta irritación? ¿No? El problema es el encuentro de un hombre con esa gran libertad junto a personajes totalmente atrapados en un dogma. Ahí, ese choque es el fundamental. Porque el hombre que se ve atrapado en un dogma, que actúa siempre a través de un dogma, de una creencia, que sus respuestas son de una creencia, son de un dogma, son de una estructura, no tienen vida propia. No tienen respuestas propias, no se atreven a tener respuestas propias. Entonces, un personaje de ese tipo, frente a un hombre con la libertad que tenía Jesús, pues te causa verdaderamente un coraje contra ti mismo. ¿Recuerdan las escenas estas maravillosas de la película de Mozart? Esta película de Mozart que hizo con este cuate, esos dos actorazos, ¿no? Con Salieri, ¿no? El genio de Mozart al lado de Salieri, que era un gran músico Salieri, pero no llega a la grandeza de creatividad y de talento de Mozart. Y eso a él le causa una terrible, que supuestamente fue uno de los artífices de la muerte de Mozart, ¿no? Porque Salieri no puede aceptar su mediocridad al lado reconoce la grandeza de Mozart y a él le produce una desazón bárbara, ¿no?
Es lo que pasa en la vida de Jesús, porque si ven todas las anécdotas de él, todos sus momentos importantes, la curación de Betzetá al paralítico, ¿no? Eso, son hechos muy importantes porque él se acerca, el hombre lo busca porque está enfermo, está paralítico de tiempo, ¿me entiendes? Y se acerca con Jesús porque busca una posibilidad de curarse. Pero el hombre tiene una fe, porque si no, ¿para qué se va a acercar? Pues dice este muchacho, ¿cómo va a poder curar si no es ni doctor ni nada? ¿No? Pero él se acerca con él y le pide que lo cure. Y Jesús no lo duda, lo cura. Y le dice, toma tu cama y llévatela y ve. Pero entonces los doctores de la ley, ¿no? Ven a este hombre, imagínense nomás, qué tremenda escena, que ven a este hombre que era un paralítico, que está caminando, cargando su cama, y en lugar de alegrarse con él, lo cuestionan. Oye, pero ¿cómo se te atreve a estar caminando con tu cama cargándola si hoy es sábado? ¿Te imaginan? ¿Pueden imaginar lo ridículo y lo terrible de esa escena? Que en lugar de alegrarse que alguien curó a este hombre, que le dio la posibilidad de caminar, en lugar de alegrarse con eso, lo regañan porque va cargando su cama en un sábado, en el sábado. No estoy criticando la religión judía, ¿eh? Estoy tratando de hacer un contraste en lo que quiero transmitir de la vida de Jesús, nada más. No hago lo que comento, lo comento desde un lugar de reconocimiento, no de criticar, ¿no? Lo cuestionan al hombre curado. Y no solamente cuestionan a él, se enojan con el que lo curó. En lugar de alegrarse por él y reconocer al otro que lo curó y alegrarse por el que fue curado, se enojan con porque está caminando en sábado. No importa si te curaron o lo que sea, simplemente no puedes caminar en sábado. Ahí está la esencia. Primero, de la libertad de él. Porque él sigue siendo judío. Él no levantó pancartas para criticar el judaísmo, no. Solamente actuó él por encima de cualquier dogma y tampoco criticó los dogmas ni nada. Simplemente actuó. Y así son todas sus escenas. Él va haciendo todo esto todo el tiempo, rompiendo, pero no rompiendo por rebelde, rompiendo por su libertad. Todas esas tremendas cadenas de dogmas y creencias y de todo, en la que está fundado, pues muchas religiones, ¿no? La escena de la famosa adúltera. Es otra escena hermosísima, impresionante. Porque ves en todas esas escenas cómo les llama la atención de una manera tremenda la vida de este hombre. No tenían por qué buscarlo, no era ningún sacerdote, ni el anciano del pueblo, ni nada. Detienen a una mujer por adúltera, o lo que sea, había sido adúltera. Y la ley judía decía que una mujer adúltera debía morir apedreada. Imagínate nada más, ¿no? Apedreada. Entonces van con Jesús. Pero es bien interesante preguntarse por qué van con Jesús. No era una ley, no era un sacerdote, no era un abogado, no era nada. ¿Por qué van con él? Porque quieren ver hasta dónde su libertad la pueden tumbar.
lo pueden comprometer a ser como ellos. Ahí está el secreto, ¿no? Entonces van con la mujer aquella, van con Jesús y le dicen, esta es una mujer adúltera. Nuestra ley dice que debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Fíjate nada más, qué momento. Lo están retando. O a volverse como ellos, o a denunciarlo como un, no sé si se dice apóstata o qué, la persona que no sigue las reglas, ¿no? ¿Tú qué dices? Es precioso esas escenas, si uno las puede recrear del momento, el drama de ese momento, ¿no? La mujer que está a punto de ser muerta, con pedradas, que vienen las gentes ya con sus piedritas, ya listos, ya listos. ¿Tú qué dices? Es una escena impresionante. El momento que le ponen a él en ese momento, con toda esa turba ahí enardecida, es brutal. Como lo narran, es que tomó unos momentos de silencio ahí. Seguramente sintió el momento, seguramente percibió lo que estaba pasando ahí. Se serenó a sí mismo, captó esa escena, ese momento, a la mujer ahí a punto de morir, a los hombres enardecidos, a punto de matarla. Muy bien, la ley dice que así debe ser, está bien, que así sea. Pero el único que tiene derecho a lanzar una piedra, o la famosa frase, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra, es formidable. Es de una grandeza verdaderamente conmovedora, ¿no? El hombre respeta la ley, eso es su ley, esa es su ley. Pero a ver, ¿quién es el que está libre de culpas? ¿Quién es el verdaderamente inocente que pueda tener? Ese es el único que puede ejecutar eso. Es de una grandeza bárbara, enorme, ¿no? Ese momento. Y lo debe haber hecho claro, pues quién era, ¿no? Con esa autoridad tan bárbara, con esa ecuanimidad, con esa serenidad impresionante, ¿no? Porque no fue, bueno, sí, háganlo, está bien, no, no. Fue desde ese lugar de iluminación interior tan bárbaro, de compasión también por ellos, ¿me entiendes? Adelante. Su presencia, su grandeza interior debe haber sido ese momento tan grande que los hombres no se atreven. Los desarma en la pureza de esa presencia de ese hombre. Porque no es un hombre que desde afuera les dice algo así como, no, porque no hubiera producido ese efecto. Ese efecto lo produce porque desde dónde lo está diciendo. ¿Desde qué nivel de conciencia tan alto lo está diciendo?
No desde un juicio, qué desgraciados son ustedes, no. Ahí está. Desde una captación del momento de ellos y de ella, ¿no? Y desarma la escena por completo. Desarma esa euforia con la que llegaron. Los desarma. Y se van yendo uno por uno. Y se acerca con ella para decirle, ¿dónde están los que te acusan? Pues no hay nadie. O sea, no lo libera a él. No le dice, ya te perdoné, ya te conseguí. No. Porque él no la acusa. Él no la perdona. Él no interfiere por ella. Él deja la escena. ¿Dónde están los que te acusan? Es hermosísimo, es impresionante. Y ese momento produce todo este coraje, porque en el fondo pues se sienten con coraje con este hombre, ¿no? Que no logran hacerlo como ellos, ¿no? Se sienten inquietos, se sienten mediocres, se sienten, ¿no? Los hace ver con todos esos actos tan profundos, los hace ver en su mediocridad. Eso es lo que no le pueden perdonar jamás, jamás. Y de ahí viene pues la escena, el final de su encuentro. Porque ellos no le pueden hacer, no lo pueden juzgar, porque ellos no tienen ninguna autoridad. Ellos dependían de Roma. No lo pueden juzgar, no pueden, no tienen autoridad. Entonces lo llevan con el gobernante, con Pilatos, con el que representaba a Roma. En esas escenas tremendas de ese momento dramático, donde este gobernador pues se enfrenta a un hombre que no conoce y que dice, bueno, ¿y por qué lo quieren matar? Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y en todo ese momento de él, viendo quién es este hombre, porque él lo tiene que juzgar y tiene en un momento que condenarlo a muerte. Entonces, pues quiere saber por qué. Y trata de preguntarle. Le pregunta constantemente, bueno, ¿qué? ¿Por qué te acusan? ¿Por qué? ¿No? El mismo Pilatos está totalmente confundido con esa situación. Él no quiere, porque ve a un hombre inocente, pues no ha hecho nada. ¿Por qué lo quieren matar? Él no es judío, entonces no puede entender eso que está pasando ahí. Hace todo lo posible por salvarlo. Todo lo posible. Porque no entiende por qué lo quieren matar. Todo lo posible, todo. Lo lastima, lo avergüenza, a ver si por eso se calman, ¿no? Les ofrece a cambio a un criminal. Hoy es la Pascua, hoy tienen derecho a que les libere a una persona. Quieren que les libere a este criminal que se llama Barrabás o les libero a Jesús. Y piden que libere al criminal. Esa es la parte fundamental de todo esto, ¿no? Ese encuentro con la libertad. Esa es la parte fundamental. Entonces lo que celebramos en el momento, no solamente el nacimiento, sino la aparición de que es la Navidad, ¿no? Que es otra parte bien interesante, porque la Navidad es muy interesante también.
lo representamos normalmente con un pesebre como pobrecito, ahí humilde, en un lugar con los animalitos y todo. Pues no, eso es una circunstancia, porque Jesús no era un pobrecito, Jesús era un aristócrata, esa es la verdad, ¿no? Nace en un pesebre, pues porque lo están persiguiendo, ¿no? Lo están persiguiendo porque la historia es un poco esta parte con los Reyes Magos, con esto que eran los famosos astrólogos o tal cosa que vieron en esa conjunción planetaria el nacimiento de un hombre poderoso. Y van a buscar en Oriente quién es ese hombre que está por nacer de acuerdo a esa conjunción estelar, ¿no? ¿Quién es el que va a nacer? ¿O quién es el que va a venir al mundo? Y van, es esta parte pues entre leyenda y realidad y lo que sea, pero es muy bonito también. Y van a buscarlo. Pero como no saben de quién es muy bien, ¿no? Y Herodes, que era el gobernante, se entera de que hay alguien que puede ser es un rey, manda a matar a todos los niños de ese momento, para tratar de evitar el nacimiento de ese rey. Entonces nace en un pesebre porque está huyendo. No porque sea un pobrecito que nació pobrecito, no, está huyendo. Y alguien le da la posibilidad de refugiarlo en donde duermen los animales. Porque estaba a punto de parir María, ¿no? Entonces, para mí, la Navidad es el nacimiento de esa posibilidad de la libertad, más que nada, ¿no? La presencia de Jesús para mí, es un mensaje de libertad extraordinaria. De lo que somos semillas todos nosotros. De ser hijos de Dios, ¿no? De poder ser uno, tener la conciencia de ser uno con el Ser Supremo. Ese es el mensaje fundamental. Y todo eso, pues claro, está rodeado porque la esencia de él no es una libertad dramática, porque en el fondo de él es una libertad amorosa, ¿no? Todas sus acciones están dados de una forma de amor, siempre, de compasión, de amor. De romper todas las reglas, pero no por romperla por rebelde, sino porque era un hombre libre. La presencia de María Magdalena es otro reto tremendo, ¿me entiendes? Para toda una presencia de los judíos en ese momento, y aún para los católicos de ahora que no saben cómo meter a María Magdalena por ahí, ¿dónde? ¿No? Y era su compañera, era su amiga, era su... Es una historia muy bella. Y ahorita terminando un poquito esto, quiero hacer este mensaje que mandó Alicia, que es muy bonito, porque si puedes, léelo tú, léelo tú. Es un mensaje muy lindo, porque es una visión distinta de algo, y me gustó muchísimo. Sí. Bueno, buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes hoy en Navidad casi. Pues yo reflexioné mucho en María con la reflexión de la meditación de la semana pasada sobre libertad, porque leyendo los evangelios, María casi durante todos los evangelios guarda silencio. Ella acompaña siempre a Jesús, pero habla muy pocas veces. Habla cuando le pide que cambie el agua en vino en las bodas de Caná. Y luego, bueno, antes había hablado cuando lo que nos comentó Carlos, ¿no? Que pues sí le da un pequeño reclamo de por qué se le perdieron 3 días a ella y a su papá.
pero todo el demás tiempo María guarda un silencio y apoya incondicionalmente a su hijo. Nunca trata de controlarlo en lo más mínimo, nunca trata de cambiar la historia. Y yo esta pandemia he reflexionado mucho sobre cómo toda mi vida quise controlar todo. Y María es mi ejemplo a seguir de no control. Ella tuvo una aceptación total desde cuando, según la historia, concibe a Jesús y no cuestiona nunca nada. Y hay un libro muy lindo del padre Larrañaga que se llama El silencio de María y que nos va evocando durante todo. El padre Larrañaga es un franciscano que nació en España, vivió en Chile y como que adquiere muchas enseñanzas orientales para su forma de dar sus talleres. Y son talleres que han perdurado a través de su muerte y que se dan en todo el mundo como él los instituyó. Y hay meditaciones. Y uno de los libros que escribió es El silencio de María. Y a través de todo el libro nos va, pues, permitiendo meditar en el amor incondicional. En el amor incondicional, en la aceptación total. Y bueno, pues toda su vida está ahí con él. Incluso cuando llegan a visitarlo hay una escena muy linda en que llegan sus discípulos y le dicen: Jesús, llegó María con tus hermanos. Jesús dice: ¿y quién es? Llegó tu madre con tus hermanos. Y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos son mis hermanos. Y como que dice, pues María se queda y va con él siempre. Lo acompaña hasta el final, hasta el último momento. Entonces, pues a mí me ha enseñado muchísimo de eso, de su silencio, de su respeto, de su amor, de su no control. Entonces, el libro pues se los recomiendo, es muy lindo. Y bueno, por eso se me ocurrió ligar la libertad de la clase pasada con la libertad de Jesús, pero pues con una madre que lo dejó completamente libre. Sí. Entonces es así un poco por eso hice el comentario. Sí, es muy bonito porque es un punto de vista muy interesante, muy bello, ¿ya? La presencia de la madre, la presencia de ella, ¿no? Es muy bonito. Inclusive yo no sabía que era un libro, pero esa frase, el silencio de María, me parece bellísimo, porque sí, hay un contenido muy grande en eso, en ese hecho tan hermoso, porque en ambos casos, bueno, sí, ahí hay toda esta presencia de ella que está, porque siempre está, ¿no? Pero siempre está en esa parte, como lo marcas, en el silencio de María, que la frase me parece extraordinaria. Y al final de su vida, pues también es una presencia bárbara, porque en el momento ya último de la vida de Jesús, María está ahí, ¿no? Y María no es la Virgen María, es María. Es una mujer, madre de un hombre joven que está ahí crucificado. Eso es el drama de ese momento, el silencio de María. ¿Entiendes? Es brutal. Y en ese momento, él, desde ahí, desde ese lugar, las palabras de él es todo un tema. Las palabras de Jesús en ese momento es para escribir 10 libros, ¿me entiendes? Uno por cada palabra, ¿no? Porque es fantástico todo lo que pasa en ese momento
por la mente de este hombre joven en la plenitud de su vida, que está ahí clavado en una cruz muriendo, y enfrentito está su madre, viendo a su hijo ahí, en el silencio de María. Y Jesús en ese momento, en esa parte bellísima, porque me encanta cerrar con esa parte del silencio de María, ¿no? En ese momento bárbaro, ¿se imaginan María? ¿Se imaginan ustedes madres viendo a su hijo ahí? A su hijo, no a Jesús de Nazaret, la Virgen María, no. La mujer. Está su hijo ahí, hecho pedazos, muriendo, maltratado, humillado. Está ahí María y está su hijo arriba. Y junto a María está Juan. Eso quiero que se quede como esa imagen, ¿no? Porque es muy hermoso y tremendamente dramático y tremendamente poderoso y tremendamente amoroso, ¿no? Él desde ahí, se voltea a verla y ve a su madre que está perdiendo a su hijo, y ve al chico, a Juan, que era su adoración de Jesús, y los ve ahí y sabe el momento ahí, sabe el momento de él y sabe el momento de ella y sabe el momento de Juan, y los hace madre e hijo ahí. Ahí está tu hijo, le dice a ella. Fíjate nomás, yo ya me voy, pero ahí está tu hijo. ¡Qué bárbaro! ¿No? Y a él le dice también, ahí está tu madre. Ese es un momento de una altitud verdaderamente grande. En esos momentos es cuando la grandeza se manifiesta con la grandeza. Y el amor que está señalando es en ese silencio de María, ahí está. ¿Te imaginas? No está gritando tal, que podía haberlo hecho, no tenía nada malo, ¿no? No, está ahí, con el dolor inmenso en su corazón, pero este hombre le está dando la posibilidad. Ahí está tu hijo. Eso. Esa es una historia grande, ¿no? Así que vamos a terminar con ese momento, porque ese silencio de María, vamos a tocarlo. Vamos a meditar un momento, aunque no tengamos la segunda parte última, o la tengamos más ligerita, porque hoy se nos hizo un poquitito más tarde por la introducción y todo, pero vamos a meditar hoy con esa parte, con ese silencio respetuoso, amoroso, ¿no? Adentro de uno, ¿no? Si quieren, parece un momentito, si quieren hacer un movimiento un poco, para meditar un rato.
Muy bien, vamos a hacer una respiración profunda, varias respiraciones profundas. Y cuando estén listos pueden abrir sus ojos. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Una pregunta, algún comentario que quieran hacer? Bueno, es un silencio muy reflexivo. Está bien, está bueno. Yo quiero decirles que para mí ha sido un privilegio muy grande este año estar con ustedes, de verdad. Ha sido un privilegio enorme. Esta comunicación, esta respuesta que con ustedes, con todo esto que hemos caminado todo este tiempo, este año, que ya se termina, para mí ha sido un privilegio enorme, muy, muy grande. Un grupo muy lindo que se ha formado con mucha entrega, con mucho corazón, muy hermoso. Lo digo con toda la franqueza y con todo mi corazón, un privilegio enorme. Las preguntas, las respuestas, la participación, la comunicación entre ustedes, ha sido un privilegio para mí, un regalo enorme. Me siento que se cierra un año muy hermoso con ustedes, muy, muy hermoso, con mucho cariño, con mucho acompañamiento en este camino tan hermoso de despertar de la conciencia. Es un camino hermoso y caminarlo con ustedes este tiempo, en esta forma, en este tiempo tan especial, de tanto reto, es un privilegio enorme. Yo cierro mi año en muchas cosas, pero en esto principalmente muy, 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 muy privilegiado, más que satisfecho. No es una cuestión de satisfacción, es una cuestión de privilegio, de sentirme estimulado, de sentirme que estamos, ¿no?, en este despertar. Y es lo que vale la pena en la vida. Para mí es lo que vale la pena. Entonces, si estamos caminando en esto que para mí es lo esencial, pues es fantástico, ¿no? Es lo esencial. Porque la vida hace una diferencia enorme en el nivel en que vayamos despertando. Aunque no llegamos, no importa a dónde vamos, a dónde se va a llegar, eso es lo de menos, ¿no? Pero caminando, que uno va sintiendo este despertar de la conciencia, que uno va sintiendo ver las cosas de otra manera distinta, tu propia vida, la vida de lo que te rodea, el momento que estamos viviendo comienza a tomar otra perspectiva, ¿no? Como un reto de crecimiento, como un reto de agradecimiento, estar aquí, de haber cruzado toda esta época, ¿no? Estarla cruzando, porque ahí está vivo, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerles muchísimo, decirle que para mí se cierra el año precioso, muy, muy, muy satisfecho interiormente, muy, muy satisfecho, de un camino muy bonito, caminando por ahí, ¿no? Por estos caminos de la conciencia, ¿no?, tan hermosos. Yo creo que no tenemos el próximo miércoles. Vamos a dejarlo y volvemos a retomarlo en el miércoles primero de no sé cuál es, pero es que el miércoles primero bueno, no el primero, de los primeros, no sé si caigan una, ahorita lo definimos si es el primero o el segundo miércoles de enero, para retomarlo. Bueno, el primer miércoles es día 5. ¿Y el segundo? 5 de enero. Y el segundo es día 12, ¿no? Y el segundo es el día 12.
¿Y qué son? ¿Es alguno de esos es día festivo o algo? ¿O dentro de estas, no? No, ninguno. Ninguno de los dos. No, solamente el día 6 es Día de Reyes. Ah. ¿Prefieren que sea hasta el 12 o el 5? ¿Está bien? Yo sí prefiero el día 12. Digo el 5. ¿Cómo se El sienten? 12. El 12. Bueno, pues el 12, está bien. Ok. El 12 volvemos a retomarlo. Ya, hecho. Y un gran abrazo virtual, ahora sí, pero un abrazo del corazón que ese no tiene distancia, ¿no? Que nos ha acercado tanto en este año. Ese es el que vale. Esa es la cercanía más importante. Esta cercanía del corazón que hemos compartido. Yo les agradezco mucho. Les deseo que se cierre el año muy, muy lindo y que empiece el año también con este panorama nuevo de una visión interior de la vida, ¿no? Y de las cosas. Pues que tengan una Navidad muy linda, que tengan un año nuevo que termina y un inicio de año precioso. Y nos vemos muy prontito. Gracias, Carlos. Gracias. Carlos. Feliz Navidad. Muchas gracias y felicidades a todas. Muchas gracias a ustedes. Felicidades a todos. Felicidades. Igualmente, felicidades a todas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Pronto. Hasta luego.